Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer algo, una pequeña parada en el trayecto que llevamos de la predicación del libro de Hebreos. Vamos a hacer una pequeña parada dentro de la misma predicación del libro. Y nosotros hemos tocado aquí dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Hemos predicado acerca de lo que nos enseña de la supremacía de Cristo y de la salvación y de la obra de Jesucristo para ayudarnos a nosotros a ser parte de la familia o para convertirnos en parte de la familia de Dios. Hoy vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4 de Hebreos 1. Lo leímos y los predicamos sobre esto el domingo pasado, pero hoy yo he decidido hacer una pequeña parada y vamos a estar viendo lo que es construyendo las bases teológicas de Hebreo 1. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto porque necesitamos que cuando estemos predicando de un libro y estemos leyéndolo y estemos estudiando ese libro, pues nosotros podamos ver las enseñanzas teológicas que se encuentran allí para nosotros poder crear una base firme de nuestra creencia, de nuestra fe, y esto nos ayude a nosotros a tener, pues, a estar equipados para poder defender nuestra fe, nuestras doctrinas. Así que vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, te pedimos y te rogamos, Señor, que seas tú con nosotros esta noche, poniendo tu espíritu, guiándonos, ayudándonos a crecer en el conocimiento de ti, de tu Hijo Jesucristo, y que podamos ser edificados por medio de tu espíritu. Queremos pedirte que seas tú de manera especial, trayendo bendición a nuestras vidas por medio del conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos dicho que vamos a estar hablando sobre la construcción de las bases teológicas de Hebreos 1. Y verdaderamente quiero explicarle a ustedes, a muchos, qué es teología, por qué hablamos de base teológica y cómo esto debemos de definirlo para que podamos tener propiedad de lo que es. La teología no es nada más y nada menos que la ciencia que trata del estudio y del conocimiento de Dios por parte del ser humano. La palabra teo significa Dios y logía significa conocimiento. Teología es entonces el estudio de Dios, la ciencia que nos enseña todo lo que tiene que ver con Dios. Así es que no le tengan miedo a esa palabra, no creamos que hay que ser un teólogo acabado para hablar de teología. Es bueno que la iglesia maneje términos teológicos, doctrinas, y que pueda ser edificada, porque este es el fundamento
donde nosotros ponemos todo vamos a decir, la base de nuestra fe. En realidad, si nosotros no conocemos bien de Dios, de lo que podemos estudiar a través de la Biblia, de Él, en nuestro caso, hay otros casos en donde la teología se ocupa no bíblicamente, porque hay una ciencia de teología que es completamente, vamos a decir así, secular, no religiosa en sí, no de la fe. Así que estamos haciendo esta parada y la razón ya expliqué, que es necesario que construyamos una base sólida de la teología o el conocimiento de Dios. Esto nos dará a nosotros una gran firmeza. Hemos estado viendo y vamos a concentrarnos específicamente en esta primera parte de Hebreos. No va a ser muy largo porque la verdad es que yo no pretendo dar una clase de teología, ni es mi posición, ni es mi especialidad. Realmente lo estoy haciendo como una colaboración mutua para enriquecer mi conocimiento y compartiendo con ustedes este conocimiento. De modo que también hay cosas que ustedes mismos, y es mi gran deseo, que a través de este estudio o de esta predicación, porque no es tanto un estudio, es una predicación, nosotros podamos acostumbrarnos a ir leyendo y a medida que vamos leyendo en la Biblia, buscando temas teológicos y doctrinales en esa lectura. Que no solamente leamos y digamos, bueno, ahí dice tal cosa y lo veamos aéreamente, sino que oremos profundamente al Espíritu de Dios que nos ayude a nosotros ver las verdades que hay allí, a profundizar en ellas y nosotros poder extraer de allí los tesoros, que son esos conocimientos firmes que podemos tener para nosotros. Nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros les honremos con nuestro intelecto, con nuestra mente, que nuestro pensamiento, que toda nuestra función intelectual, que nosotros la usamos para muchísimas cosas, nuestro aparato pensante sea un instrumento de Él y para Él, para darle gloria a Él. Así que es bueno que nosotros estudiemos, mientras leemos la Biblia, podemos buscar, ahora hay herramientas increíbles en internet, hay Biblias, yo tengo una Biblia que ustedes la descargan y le ponen allí una Biblia, por ejemplo, con las concordancias, con todo lo que tiene que ver con el idioma original. Cuando yo pongo el dedo sobre una palabra en mi dispositivo, esa palabra me aparece en hebreo, si es del Nuevo Testamento, si es del Antiguo Testamento, y me aparece en griego, si es del Nuevo Testamento. Y yo veo el origen de esa palabra, el original, y allí puedo comprobar muchísimas cosas. Y también hay comentarios. Yo tengo una Biblia en mi celular que tiene comentario de la Biblia de MacArthur, y tengo comentario de Henry. Tengo muchísimos comentarios. Yo los consulto muchísimo y eso me ayuda a mí a ampliar. Es algo que nosotros debemos proyectar desde el púlpito para que la iglesia lo haga. Es sano que ustedes no solamente se sienten allí y escuchen lo que nosotros decimos y leemos en la Biblia, y nosotros entendemos que por fe ustedes están convencidos de que esta es la palabra de Dios y que es la verdad inerrante, pero es bueno que nosotros aprovechemos nuestro intelecto y nos ocupemos de eso de una manera activa. Dios quiere que nosotros les honremos y adoremos con todo nuestro ser, y esto incluye nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestra mente. En Marcos 12, 28 al 21, había un grupo de judíos que estaban escuchando a Jesús enseñar, y uno de ellos se le acercó al ver que él había enseñado bien lo que había enseñado. Cuando hablo de esos judíos, estoy hablando de los judíos conversos, de los que siguen la fe judía, que eran personas que estudiaban las Escrituras y que tenían acceso dentro de su, vamos a decir así, de su grupo de estudio, a leer una vez al año o 2 veces al año la Biblia, como estaba en aquellos tiempos, en rollos, y ellos estudiaban bien. Entonces, al escuchar a Jesús, ellos se convencían de que él enseñaba con verdad.
En Marcos 12, 28, se nos habla que después de Jesús terminar, uno de los judíos, viendo que él respondió bien a una pregunta, le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es una explicación que Jesús le está dando a él, teórica, que va a ir a la práctica de lo que él quiere escuchar. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Jesús le dice, este mandamiento al cual tú quieres tener acceso por medio de mí, comienza de esta manera. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es un conocimiento teológico profundo, porque esto habla de la unicidad de Dios, que se complementa con una teología también que habla de la triunidad de Dios. Pero aquí Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ustedes ven cómo dice Jesús. Ese es el primer mandamiento. O sea, en la práctica, el saber que Dios es uno y que no debe haber otro para nosotros, la unicidad de Dios en ese aspecto significa que Él es el único que debe ser adorado y debe ser objeto de adoración. Dios, el Señor, es uno. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. O sea que allí nosotros vemos que Jesús habla del corazón y el corazón implica y tiene que ver con todo aquello que es nuestra personalidad, nuestros motivos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos reales y lo que estamos dispuestos a hacer con ellos. Con nuestro corazón, Dios debe ser adorado como la única cosa, no puede haber otra cosa más. No hay otro objeto de adoración en nuestro corazón que ocupe el lugar de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Con el alma, eso se refiere a nuestro ser, a todo lo que nosotros somos como seres espirituales, creados por Dios, nuestros dones y nuestras capacidades. Así es que nosotros tenemos que debemos honrar a Dios con toda nuestra alma. O sea, que nuestra alma completa debe estar derramada en el Señor, en el único Dios, en el Dios verdadero, en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y dice también con nuestra mente. Y nuestra mente destaca toda nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad pensante. Todos tenemos como órgano de percepción del conocimiento y nosotros aprender y crecer. De modo que con toda nuestra mente Dios quiere que nosotros le adoremos, le honremos y que no haya otro lugar en nuestras mentes que ocupe otro lugar para otra cosa que no sea Dios. De modo que Dios debe ocupar nuestro corazón, nuestra alma, nuestras mentes y toda nuestra fuerza. Por eso es importante que nosotros cuando estemos escuchando una prédica tomemos notas, cualquier cosa que nos llame la atención, que nos despierta, el corazón se nos abre, el Espíritu Santo nos abre muchas veces en una prédica el corazón y nosotros ardemos por las verdades que estamos escuchando. Tomen notas, anoten, lleven cuenta de lo que están en esos momentos experimentando y vayan en su casa y sigan el rastro de eso que ustedes le despertó el Espíritu Santo en su corazón. Y digan, déjame yo encontrar esto en el Antiguo Testamento, déjame buscarlo aquí y allá, como el predicador dijo, déjame confirmar y ver si las cosas que se dijeron también son de acuerdo a lo que la Biblia dice. Esto es sano. Una iglesia sana debe hacer esto. De modo que con toda nuestra fuerza que implica nuestra voluntad, nosotros debemos de honrar y tomar acción de lo que es el único Dios verdadero. Así es que vamos a ver que hay que amar a Dios con todo eso. Y amar, sabemos que es amar. Aquí se refiere a la total dedicación y afecto
de devoción exclusiva y obediencia absoluta al único Dios verdadero. Amar a Dios significa la exclusión de cualquier rival o de cualquier tipo de ídolo en nuestro corazón. Cuando Jesús da ese mandamiento, Jesús está diciendo: todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas solo deben de tener una cosa central, y es Dios. Así es que la teología nos ayuda a crear una base firme para que esto se dé de manera sana. Ustedes saben que hay muchas sectas, hoy día hay muchas ideologías, hay un sinnúmero de respuestas que el mundo está buscando para la realidad, para la vida, y nosotros las compramos con mucha facilidad si no tenemos una base firme, sólida, teológicamente hablando, sobre lo que nosotros creemos. Así que mi objetivo es que nosotros podamos animarnos a ver la Biblia no como un libro que nosotros podemos abrir en cualquier lugar y ver el versículo de ese día que nos trae una gran bendición. Sepan una cosa, mis queridos hermanos, Dios no escribió ni reveló la Biblia de esa manera. Nosotros tenemos la Biblia que se reveló son 66 libros a múltiples hombres, a muchos hombres, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios lo guió a que nosotros podamos tener esta revelación de Él hoy día, y esta revelación no se dio por versículo. No se dio porque nosotros vamos a leer una parte de Juan, otra parte de Marcos. Por eso nosotros predicamos de manera que tomamos un libro y vamos de manera expositiva predicando a través de ese libro. Es para que ustedes mismos se acostumbren a estudiar la Biblia de esta manera. Ustedes pueden tomar un libro y estudiarlo, y eso es sano. Pero cuando nosotros leemos la Biblia por pedacitos, por cosas, nosotros no podemos construir una idea sólida de lo que la Biblia enseña, porque estamos perdiendo la ruta de lo que estamos leyendo en ese momento. Y eso genera que muchísimas personas que nos vienen a nosotros con teologías mal fundadas, con cosas falsas sacadas de la Biblia, nos convenzan a nosotros. Y hay muchísimas sectas por ahí que ganan gente porque la gente no tiene un conocimiento firme teológico sobre lo que está estudiando de la Biblia. Incluyendo cristianos que se han convertido en iglesias sanas, de sana doctrina como esta, son sacados y se salen, y tú lo ves en sectas, y tú dices: ¿cómo fue posible? Por versículos. Ellos utilizan versículos sacados de contexto y le muestran esas verdades, pero estas personas no se acostumbraron a estudiar la Biblia de manera sistemática. Así que yo les animo, mis queridos hermanos, a que cuando vayan a leer la Biblia, escojan un libro y léanlo, traten de leerlo completo. Esto le ayuda a ver todos los aspectos que Dios quiso revelar en ese libro. Esto es sano. Hay que amar de esta manera el Dios único en el que nosotros creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y esto implica el que nosotros nos hagamos del conocimiento de lo que la Biblia nos revela sobre Él y sobre su Hijo Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Así es que yo quiero que nosotros veamos algunas cosas sobre la teología de Hebreo, que es lo que vamos a ver hoy. Yo voy a tocar un pequeño punto. Hay muchísimas teologías que sacar de ahí, pero como hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2, pues quiero que veamos el punto teológico que me llamó más la atención de esta parte. Es lo que se llama, vamos a decir, la base de que Cristo creó el mundo y lo sustenta. Fíjense, esta es una teología, la teología de que Cristo creó el mundo y lo sustenta, es una teología muy atacada por muchas sectas. Hay sectas que creen que Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo es el creador del mundo y es el que lo sustenta, tiene que ser Dios. Porque la Biblia revela que Dios es el creador de todas las cosas. Dice en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y lo creó cuando dijo: hágase la luz, hágase todas las cosas por el medio de su palabra. Dios llamó las cosas de la nada y las cosas vinieron a ser.
De modo que nosotros vemos en la Biblia, en el primer libro, en Génesis, que Dios es el creador. Ahora, ¿qué nos dice Juan 17? Juan 17 dice que es bueno que nosotros conozcamos la verdad, porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es bueno que nosotros conozcamos a Dios y a Jesucristo, que tengamos una teología firme acerca de ellos, porque esta es la vida eterna, dice Jesús. Esto es lo que cuando se hace de parte de nosotros, a través de la Biblia, se llama teología. Teo, como le dije al principio, es Dios, y logía es estudio. Y este punto teológico de que Cristo es el mundo y Cristo creó el mundo y lo sustenta, es un aspecto crucial de este libro de Hebreos, que nos dice que Él creó todo lo que hay y Él lo sustenta. Dios dice, el primer versículo de Hebreo, que se comunicó con nosotros, se ha comunicado siempre. Él nos ha hablado por medio de su palabra, nos ha revelado muchas cosas en el pasado, de muchas maneras. Eso es lo que dice el versículo 1. Y habiendo hablado a nosotros, nos ha revelado ahora, dice, en los días postreros de ahora y el futuro, que es por medio de su Hijo que viene la revelación especial de Él. Su última revelación y su autorizada, que esa fue lo que vimos en la prédica pasada. Vemos que es hablando que Dios se ha manifestado a nosotros y me llama la atención que en Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios y el verbo, la palabra, era Dios. ¿Qué nosotros podemos concluir de allí? Que dice que en el principio, allá en la creación, en ese Génesis que nosotros acabamos de citar, era el verbo. O sea que lo único que había real antes de que las cosas vinieran a ser era el verbo. Pero dice que este verbo, esta palabra, era con Dios. O sea, dice que estaba con Dios, era con Dios mismo. Y este verbo no solamente era con Dios, era Dios mismo. Y dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si nosotros resumimos esto, sacamos y concluimos una verdad teológica que estamos repitiendo y viendo en el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos, que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Y por quien asimismo hizo el universo, ¿por medio de quién? Aquí dice, por quien asimismo hizo el universo. Y dice, para confirmarlo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Nosotros vemos aquí la correspondencia que hay entre Juan 1 y lo que vemos en Hebreo 1:2, que el verbo era Dios, que el verbo estaba con Dios, que la palabra es la que se nos ha revelado y que dice, para concluir, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es una teología firme para nosotros. Eso nos ayuda a nosotros a entender que ninguna persona que nos venga vendiendo una teología falsa sobre Jesucristo, y que Jesucristo es un ángel, y que Jesucristo fue creado, y que Jesucristo esto, y que lo otro, nosotros debemos cortarlo con la palabra. Nosotros buscamos estos versos y lo correspondemos con todo lo que dice la Biblia completa, porque nuestra teología debe estar basada en todo lo que dice la Biblia. No es la teología de un versículo, es la teología de todo lo que dice la Biblia. En el Génesis 1 lo dice Juan, lo dice también Hebreo, y Hebreo es consistente en esta idea. De modo que
Cristo creó el mundo y Él lo sustenta. Eso es algo que debe estar asentado en nosotros y es una verdad que nosotros debemos de sostener donde quiera que vayamos. Nadie nos quite a nosotros el lugar de preeminencia de Jesucristo. Hay muchos que creen en Jesucristo. Yo he conocido mucha gente que hasta un punto creo que creemos iguales y caminamos y hablamos y llega un momento en que, mis hermanos, me sorprende cuando me dicen a mí, no, porque Jesucristo cuando estaba como ángel en tal posición, y yo le digo, espérate, ¿dónde está eso en la Biblia? Y entonces comienzan a ver lo que le parece o lo que le han enseñado y no te saben buscar eso en la Biblia. Ellos te dicen lo que le parece y lo que le han enseñado. Y la verdad es que me da pena que muchos creyentes que se convierten en iglesias sanas se dejan arrastrar por falsas teologías que no están sustentadas sistemáticamente en la Biblia. Cuando hablamos de sistemáticamente, estamos diciendo que debe estar registrada no en un versículo, esa teología, esa verdad bíblica, ese conocimiento de Dios debe estar disperso en toda la Biblia y de manera clara y precisa. Y esta es una verdad muy precisa y muy clara, que Jesucristo creó el mundo y lo sustenta. Bueno, por ahora nosotros estamos viendo que Hebreo es un libro sobre Cristo, el creador, laborando y trabajando en el lugar de su trabajo, que es la creación. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en todo el libro de Hebreo. Nosotros vamos a continuar leyendo Hebreo y vamos a ver cómo este libro hace de Jesucristo todo el dueño y sustentador de la creación y cómo Él está situado en medio de esa creación como una persona que está obrando diariamente, a cada instante, a cada segundo y trabajando en ella. Esta correspondencia la encontramos y la confirmamos en Colosenses. Si quieren, busquen en su Biblia, en Colosenses 1, los versículos 15, creo que hasta el 17, dice, miren cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí no hay mucho que decir. Ya, de hecho, ahí está cerrando, dando por sentado Pablo en la revelación por medio del Espíritu Santo de quién es Jesucristo. Nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar todas las veces que Dios se manifestó a su pueblo. Habló con su pueblo, como dice en el versículo 1, que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló muchas veces y de muchas maneras a su pueblo, se comunicó con él, hizo al hombre comunicándose con él, hizo la creación a través de su palabra. Y nosotros vemos que este Dios no es revelado de manera visible. Jamás. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento un Dios invisible totalmente. Pero aquí dice que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, podemos decir que en Jesucristo nosotros encontramos los caracteres de Dios hechos visibles para nosotros en la forma humana. Dice que el primogénito de toda la creación. Y cuando habla de primogénito quiere decir que Él es lo primero en toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y dice, visibles e invisibles, lo que usted pueda ver y lo que no ve. Todo está creado y en los cielos y en la tierra por medio de Él. Y dice, sean tronos, pueden ser tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las huestes celestiales. Ustedes recuerdan que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nosotros vemos que cuando habla de los cielos, no habla de un cielo. Y allí Dios puso su ejército de ángeles, de potestades, de tronos, de todas esas cosas. Y aquí dice que aún todo eso, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De manera que Cristo creó el mundo y Él lo sustenta. Cristo no solamente creó el mundo que nosotros conocemos como mundo,
sino que creó toda la creación visible e invisible, y en Él subsisten todas las cosas. En conclusión, con relación a esto, Cristo creó el mundo y Él lo sustenta. Esa sería la palabra que concluimos diciendo de manera sencilla. Ahora, esto nos dice una gran verdad. Si Jesucristo creó el mundo y lo sustenta, cuando nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, dudamos de que Jesucristo está con nosotros y de que está sustentándonos a nosotros, nosotros comenzamos a caminar por el pecado. Comenzamos a apartarnos de Él porque comenzamos a dudar que Él nos ha creado y nos ha recreado, porque Él ha hecho una nueva criatura de nosotros. Como creación, como creación, vamos a decir así, como criaturas, Él nos hizo, pero también espiritualmente nos hizo nacer y nos ha colocado, según la palabra, a su diestra, nos ha puesto a su lado. De modo que cuando usted comienza a dudar de esa cosa y comienza a sentirse solo, que Jesucristo no está con usted, que hay otras cosas que comienzan a llenar su corazón, usted comienza a caminar en debilidad en la fe. Y por eso es bueno tener una idea clara de lo que enseña la Biblia sobre Jesucristo. Y Hebreos es un libro excelente, magnífico para nosotros ver esa imagen de Dios en Jesucristo que nos sustenta y que nos ha creado. Peores son aquellos que no han creído en Él. Como dice Efesios, que están muertos en sus delitos y pecados. Sin Dios, peores son esos. Si tú estás aquí hoy y aún no has entregado tu vida a Jesucristo, piensa en este mensaje y en este conocimiento de la verdad que nos enseña Hebreo y su correspondencia con toda la Biblia. Esto, mis hermanos, quiero que nosotros los hagamos con el corazón, que nosotros de verdad nos animemos de corazón, con toda el alma, con toda la mente, para que se refleje en toda nuestra voluntad, que busquemos la manera de conocer cada vez más las verdades que se encuentran en la Biblia. Cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos escuchando una predicación, cuando estamos expuestos a la palabra, donde quiera, alguien nos viene a la casa y nos visita y nos toca con un maletín y nos dice, ¿usted quiere un estudio bíblico? Y usted le dice, bueno, magnífico, yo adoro a Dios, yo amo a Dios, dígame, ¿qué verdad usted me tiene? Y te dicen algo que no se corresponde con la Biblia, corríjalo usted a él, no deje que él lo corrija a usted porque él no sabe. Él está en el error. Y nosotros no podemos tener por ignorancia esto, porque nosotros estamos en una congregación sana, de sana doctrina. Se nos justifica en nosotros. Así que debemos hacerlo con toda nuestra mente, con nuestro corazón. Busquemos desde adentro. Miren, a mí me asombra una cosa de los musulmanes. Los musulmanes creen cosas que no están en la Biblia, que son erradas, son herejías, muchas cosas. Y su vida práctica lo demuestra. Pero hay una cosa en la vida práctica del musulmán que el cristiano no lo tiene y lo debería de tener. El musulmán es sumisión total a su creencia. Nosotros no somos así, nosotros somos rebeldes, vivimos discutiendo con la Biblia. No, déjame ver, porque esta verdad, porque esto, que lo otro. Señores, no tenemos sumisión a la palabra de Dios. Lo que queremos es siempre llevarnos de lo que el mundo dice. Venir con los ídolos del mundo, con el celular, con la televisión, con los programas, con las ideologías, con todas las cosas que el mundo crea, y nosotros las instalamos en nuestras vidas y las compartimos con Jesucristo. Jesucristo es un pedazo de nuestro corazón. No con todo nuestro corazón, no con toda nuestra mente, no con todas nuestras almas, sino que lo hacemos parcialmente. Es por esto que estoy hablándole a ustedes sobre crear una teología firme de lo que dice la palabra de Dios. Deberíamos de tener más sumisión porque estamos adorando al Dios único y verdadero. Los musulmanes no saben lo que hacen. Nosotros sí. Nosotros tenemos un Dios que se comunicó con nosotros, que nos habla a nosotros, que dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y estos padres existieron y es historia. Y esos profetas existieron y es historia. No es nada inventado, señores. Y nosotros debemos de decir, wow, cuán grande es la sabiduría de Dios que podemos tener de este libro.
y lo que hacemos es que contendemos con Él, no somos sumisos a Él, no amamos conocerlo. Dice Pedro, en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Esto es lo más seguro que hay. La Biblia es lo más seguro que hay, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que la luz de Cristo brille en nosotros por medio de la palabra de Dios. Y es en esta palabra revelada en el libro de Hebreo que Dios dice que Cristo creó el mundo y lo sustenta. Así es. Esa es la teología de hoy, lo que yo quiero compartir con ustedes. Pero yo no quiero tener que hacer esto siempre, porque esto no lo podemos hacer siempre. Yo quiero que ustedes se animen a seguirlo haciendo. Tomen un libro, ya sea el libro de Hebreo, cualquier libro de la Biblia entera tiene libros magníficos que nos pueden dar luz, ser esa antorcha que dice Pedro, y que alumbre en la oscuridad de nuestra noche y amanezca en nosotros y esclarezca en nosotros el lucero de la mañana. Así es que yo les animo a ustedes a que hagan esto. Con este conocimiento teológico deberíamos caminar en nuestras vidas. No dejar de mirar a Cristo, jamás. Cristo creó el mundo y lo sustenta. Tampoco deberíamos de separarnos de nuestro Señor, porque Él creó el mundo y lo sustenta. Tampoco deberíamos dejar que ídolos falsos ocupen el lugar en nuestros corazones, porque Cristo creó el mundo y Él lo sustenta. No permitir que el miedo de este mundo y sus ideologías absurdas quiten su imagen y su palabra de nuestras mentes, porque Cristo creó el mundo y Él lo sustenta. Transformado vuestra mente, vuestro pensamiento, mediante la renovación que Cristo trae a ella, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena y aceptable. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te pedimos y te rogamos, Señor, que nos anime a estudiar tu palabra de manera organizada, de tomarnos en serio tu palabra, de adorarte, honrarte y amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y que nosotros podamos tener ese deseo insaciable de buscar cada vez más en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos a organizarnos, Señor, y a tener el tiempo para sacarlo en nuestras vidas y dedicarle a tu palabra el estudio sistemático de ella. Consultar, buscar, tratar de conocer tus verdades, que son maravillosas, insondeables son. Señor, y ayúdanos a no caer en el error y a nunca mirar ni apartarnos en otras cosas que ocupen nuestro corazón. Ayúdanos a irnos en bien esta noche, cuídanos, protégenos, en el nombre de Jesús.